Mis queridos hermanos, esta semana hablaremos de algunos temas interesantes, unas enseñanzas maravillosas que el Señor Jesucristo nos dejó con relación a diferentes tópicos. El tópico para esta noche es el tópico de la salvación. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó acerca de la salvación? El otro día yo estaba viajando en un avión y mi compañero al lado, cuando se enteró que era pastor, me dijo, ¿ustedes predican mucho la salvación? Le dije, sí. Y él me preguntó, ¿y salvación de qué? ¿Yo de qué tengo que salvarme? Estoy bien, tengo una buena familia, buen empleo, tengo salud. ¿Me va a salvar de qué? Bueno, evidentemente esta persona era una persona incrédula, pero inconscientemente mucha gente piensa igual que este hombre. ¿Me va a salvar de qué? ¿Salvación de qué? ¿Qué es salvación? Bueno, ese es el tema de esta noche. Y yo quiero decirte que Jesús enseñaba a través de parábolas, a través de declaraciones que él decía, a través de historias que presentaba. Y Jesús enseña a través de lo que él hacía personalmente. Por ejemplo, el escritor bíblico Lucas registró en el capítulo 19 una historia, un incidente entre Cristo y Zaqueo que nos enseña detalles del maravilloso tema de la salvación. Entonces yo invito a los amigos esta noche a abrir el texto bíblico en Lucas capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 10, pero voy a ir leyendo y analizando versículo por versículo, comentando y tratando de absorber la enseñanza que el propio Señor Jesucristo nos dio. Vamos al versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Eso dice el versículo 1. Habiendo entrado Jesús por Jericó. El personaje central del versículo es Jesús. El personaje central del capítulo 19 es Jesús. El personaje central del libro de Lucas es Jesús. Y el personaje central de la Biblia es Jesús. Por lo tanto, no hay salvación sin Cristo. Jesús es el eje central de la salvación. Es inútil que el ser humano trate de encontrar salvación con sus propias manos o trate de buscar salvación en cualquier filosofía humana. Salvación solamente hay en Cristo. Lucas repite ese concepto en el libro de Hechos cuando dice, en ningún otro hay salvación a no ser en Cristo Jesús. Y en esta historia de Jesús y Zaqueo, empieza diciendo que Jesús entró a la ciudad de Jericó y pasaba por ahí. Jesús, el Señor de la salvación, el autor y consumador de la salvación, entró a la ciudad de Jericó. Las puertas de la ciudad se abrieron para dejar entrar a Jesús. Jesús siempre toca la puerta, no solo de las ciudades. Jesús toca la puerta de las familias. Si le abren, Jesús entra llevando la salvación, porque no hay salvación fuera de Cristo. Jesús toca la puerta del corazón y en Apocalipsis Juan dice, he aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús siempre está entrando cuando se le deja entrar. Durante esta semana, mi querido, Dios te va a llamar de una manera, de otra manera, va a tocar la puerta de tu corazón a través de una ilustración, a través del texto bíblico, a través de una frase que Dios va a usar para llegar a tu vida, a través de un testimonio de los cuales vamos a hablar también durante esta semana. Dios te va a hablar de muchas maneras. A veces a través del silencio, porque terminando el mensaje tú vas para la casa, te acuestas en la cama y ahí comienzas a recordar
lo que la predicación dijo, lo que escuchaste en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a usar esas palabras para tocar tu corazón. Entonces, prepárate para tomar tu decisión. Yo sé que esta noche hay mucha gente que ya está estudiando la palabra de Dios, pero que todavía no ha tomado la decisión de entregarse a Jesucristo. Todavía no ha tomado la decisión de dar el paso definitivo de su bautismo. No hay momento más extraordinario en la vida de un ser humano que el momento del bautismo. Entonces, Dios te va a llamar, Dios te va a hablar, y yo estoy orando en mi corazón, y estoy orando todas las madrugadas, pidiéndole a Dios que te ayude a tomar tu decisión, porque tú eres precioso, querido. Dios te ama con todo su ser, la esencia de su amor. Tú eres importante para Dios. A veces la vida te maltrata. A veces la vida te lleva a circunstancias tan horribles, tan difíciles, que tú mismo piensas, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios existe? Y si todo me va mal, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no escucha mi oración? Esta semana vas a entender muchas cosas, porque así como Jesús es el Señor de la salvación y como Él quiere salvarte y quiere ayudarte, hay un enemigo llamado Diablo, Satanás, que quiere destruir tu vida. Entonces, no solamente Jesús trabaja en tu corazón llamándote, el enemigo también trabaja distrayendo tu atención, haciendo que tu corazón se endurezca para no recibir la palabra de Dios. Pero vamos a continuar con el texto. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esta noche Jesús va a pasar por tu vida. Vamos al versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, es interesante. En la Biblia no hay ninguna palabra que está por estar simplemente. Todo tiene sentido. Porque el texto bíblico dice que Zaqueo era un publicano y rico. ¿Quiénes eran los publicanos? En los tiempos de Cristo, los publicanos eran judíos que se habían vendido, entre comillas, al poder romano, porque los judíos estaban esclavizados, estaban dominados, controlados por el imperio romano que había extendido su territorio por todos los lugares. Entonces los israelitas trabajaban duro y pagaban sus impuestos a los romanos. Y los publicanos publicano, la palabra publicano se extiende a todo ser humano que no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo judío en ese tiempo. Pero los publicanos generalmente eran hombres que trabajaban al servicio del poder romano, cobrando impuestos. Por lo tanto, los publicanos eran despreciados por el pueblo, eran odiados por el pueblo. Nadie quería saber nada de un publicano. ¿Por qué? Porque ellos eran duros y ganaban un porcentaje del impuesto que cobraban. Entonces eran duros al cobrar el impuesto y por tanto eran despreciados. Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos, y era un hombre rico. Su riqueza era deshonesta. Él usaba el poder que tenía para sacar el dinero, para explotar, para robar, para ser injusto, para ser abusivo. Por lo tanto, desde el punto de vista de cualquier israelita de aquellos días, para Zaqueo no había esperanza de la salvación. Y el texto enfatiza el hecho de que era rico. ¿Sabes por qué? No sé si te has dado cuenta que en la Biblia, en las historias de Jesús, en los evangelios, la salvación muchas veces es para gente pobre que no tiene nada, para gente que lo ha perdido todo, para gente pecadora, para gente miserable. Por ejemplo, el joven rico no tenía nada, estaba comiendo comida de puerco, es una parábola, pero el joven rico había perdido todo, no tenía nada, y viene la salvación para él. En otra ocasión, la salvación viene para la mujer pecadora, para la samaritana, para María Magdalena, gente que ha perdido la dignidad, el respeto, los valores, gente despreciada, gente rechazada. Y en otras ocasiones,
la salvación es para gente rica, para gente adinerada, para gente influyente, como Jairo, y en este caso como Zaqueo, hombre rico, como José de Arimatea. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: la salvación es para todo ser humano, para el pobre, para el rico, para el culto, para el inculto, para el doctor que tiene un título de la mejor universidad del país y para la persona que no ha terminado el curso primario. La salvación es para el amarillo, para el rojo, para el blanco, para el negro, para el moreno, para el marrón, para todo ser humano. Es para el americano, es para el dominicano, es para el argentino, es para el brasileño, es para el chino, es para el europeo, es para el ser humano. Todos los que creen en el Señor Jesucristo, todos los que le abren el corazón, reciben a Jesucristo. Jesucristo es la salvación, el eje central de la salvación, la esencia de la salvación. Entonces, querido, no hay caso perdido para el Señor Jesucristo. A veces tú llegas a la conclusión de que para ti no hay salvación, de que tú no tienes derecho a la salvación, de que tú eres muy malo, de que la salvación puede ser para los que se portan bien, para los hombres buenos. Eso es lo que me dijo una vez un guerrillero del Sendero Luminoso allá en el Perú, en los años en que ese movimiento terrorista causaba muchas muertes. En el estadio apareció un guerrillero y me dijo así: todos merecen ser salvos. Este estadio de 40,000 personas, las 40,000 personas merecen la salvación. Yo no. Yo soy un matador, yo soy un sanguinario. Yo he quitado la vida de gente inocente. Y el hombre lloraba desesperado: estoy perdido. La salvación no es para mí, la gracia no es para mí. Yo no merezco la salvación. Y querido, eso es lo que sucede con el ser humano. Sabes que el enemigo hace de todo para arruinar tu vida, para llevarte a los caminos del pecado. Te mete en las drogas, te mete en la bebida, te mete en la promiscuidad, te mete en la deshonestidad, asalto a mano armado, tráfico de drogas, te arruina la vida. Y una vez que el diablo te hizo eso, viene aquí al oído y te dice: ¿estás viendo dónde estás? En el fondo del pozo, en la miseria del pecado. Para ti no hay salvación. Olvídate. ¿Para qué piensas en Dios? ¿Para qué estás estudiando la Biblia? ¿Para qué quieres ir a la iglesia? Ya para ti no hay vida, ya tú, mira tu propia vida. Tú mereces salvación. Si tú fueras Cristo, te salvarías a ti mismo. Y tú llegas a la conclusión de: no, claro, yo no merezco la salvación. Ahora, lo que tú no sabes, querido, es que nadie merece la salvación. Zaqueo no merecía la salvación. Yo no merezco la salvación. Tú no mereces la salvación. Nadie merece la salvación. La salvación no es por merecimiento. La salvación es por gracia. Es por el amor y la misericordia del Señor Jesucristo. Entonces, sigo leyendo. Versículos 2 y 3. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo estaba correcto en su búsqueda. Él quería saber quién era Jesús. Y tú solo encontrarás la salvación cuando tú descubras en la palabra de Dios quién es Jesús. ¿Quieres saber quién es Jesús? Estudia la Biblia, porque en la Biblia Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra manera de conocer a Jesús. No se conoce a Jesús por emocionalismo, por romanticismo, por filosofía. Se conoce a Jesús a través del texto bíblico, porque a través de su palabra Dios se ha dado a conocer. Dios quiere que lo conozcas. Entonces, conocer a Jesús es todo. Necesitas conocer a Jesús, saber quién es Jesús, saber lo que hizo por ti. Y Zaqueo estaba correcto en su búsqueda, porque el texto bíblico dice que Zaqueo quería saber quién era Jesús, pero no podía. ¿Por qué no podía? Por causa de su estatura, porque aparentemente Zaqueo era bajito. Y además de ser bajito, era rico.
Y además de ser rico, su riqueza había sido amontonada con deshonestidad. Era publicano, era cobrador de impuestos, así que nadie lo quería a Zaqueo. Y cuando Jesús entró a la ciudad de Jericó, las multitudes se aglomeraron, todos querían llegar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque habían escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús curaba a los ciegos, que hacía andar paralíticos, hasta resucitaba muertos. Entonces todo el mundo quería saber quién era Jesús y todo el mundo corría, corría, corría. Y Zaqueo también quería saber quién era Jesús, pero no podía porque la multitud le impedía. Y cuando lo veían seguramente le daban con el codo: sal de aquí, miserable pecador, abusivo, deshonesto, ladrón, cobrador de impuestos, fuera de aquí, no lo dejaban. Tú sabes que a veces las personas son el peor impedimento para llegar cerca de Jesús. Tú buscas a Jesús, pero las personas te dicen: ¿cómo? Así como estás, así vas a entrar. No, 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 no. Tú eres un pecador, no, para ti no hay lugar a ti. Tú estás oliendo a alcohol. ¿Cómo vas a entrar a la iglesia? Tú estás oliendo a cigarro. ¿Cómo vas a entrar? Tú estás drogado. ¿Cómo vas a entrar a la iglesia? Es decir, las propias personas te colocan un cerco, te impiden llegar al Señor Jesucristo. Pero tú debes hacer como Zaqueo, ya que las personas no podían dejarlo. Entonces él se subió a un sicómoro, a un árbol, y desde el árbol comenzó a mirar. Oh, querido, sabes, yo estaba predicando hace muchos años en una ciudad brasileña, y durante el día los hermanos habían distribuido folletos de contacto, invitaciones, y la invitación decía: si tú sientes que tu vida está acabada, si te sientes en el fondo del pozo, si has llegado al punto en que crees que para ti ya no hay salvación, ven esta noche a esta dirección y vas a escuchar y vas a saber que Dios te ama. Y sabes que uno de esas invitaciones llegó a un barrio rojo de la ciudad, donde había gente, había mujeres que vendían su cuerpo. Y una de esas mujeres recibió la invitación y cuando leyó empezó a llorar porque ella era la mujer que se sentía en el fondo del pozo, que para ella no había oportunidad, que ella ya se había ido demasiado lejos. Pero esa invitación tocó su corazón y esa noche fue a la iglesia. Yo estaba sentado atrás esperando el momento de entrar para la predicación cuando escuché unos gritos afuera y pensé: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y gritos feos, horribles, y hasta lisuras, palabras horribles. Entonces salí por el corredor y fui y pregunté a un hermano: ¿qué pasó? Y es que esa mujer que vendía su cuerpo en la calle había ido con la invitación y todavía encima del volante decía: invitación especial y personalizada. Y como eso llegó a las manos, la pobre mujer fue a la iglesia y quiso entrar, pero estaba vestida de una manera exagerada, pues ella estaba vendiendo su cuerpo en la calle, como se visten las mujeres. Y no tuvo tiempo de ir a la casa, nada, vino sí directo para la iglesia. Pero alguien en la puerta de la iglesia le dijo: no, no, tú vestida de esa manera no vas a entrar. Sí, pero yo tengo esta invitación personalizada. No, sí, está bien, nosotros te amamos, pero esta es la casa de Dios. A la casa de Dios no puedes entrar de esa manera. Es interesante, ¿no? Te amamos, pero a la casa de Dios no puedes entrar de esa manera. Te amamos, pero a la casa de Dios borracho no puedes entrar. Te amamos, pero así no puedes entrar. Pues le impidieron y la mujer pues perdió la paciencia y habló una palabra fea. Y cuando yo llegué a la puerta a hablar con los hermanos, ya ella se estaba yendo. Yo corrí, la alcancé a unos 30 metros de la iglesia y se estaba yendo llorando. Y le dije: mira, perdónanos, yo soy el pastor que va a predicar, tú vas a ser mi invitada personal, especial, ven por favor. Y ella llorando me dijo: no, ya no quiero nada, no quiero. Y esa noche cuando me levanté para predicar, sabes, mi corazón dolía, porque tal vez Dios me envió a ese lugar para predicar solamente para esa mujer. ¿No dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? Tal vez la mujer que más necesitaba de Cristo era ella. Tal vez Dios había permitido que yo llegase a esa ciudad para
llamar a esa mujer al arrepentimiento, pero alguien se sintió en la puerta con el derecho de decirle, tú no, porque vestida de esa manera, tú no puedes. Pero Zaqueo también, no lo dejaron. No, tú eres ladrón, tú no mereces. Pero él se subió a un árbol. Entonces tú no tienes que mirar a los hombres. Si te miraron mal, si te saludaron, si no te saludaron, si te extendieron la mano, si no, si hablaron mal de ti, ¿qué te importa? Tú no tienes que mirar a los hombres. Tú a la iglesia no vas por los hombres. La iglesia no te va a salvar por causa de los hombres. Es Cristo el que te salva. Pero no me digas que estás salvo si no estás en la iglesia, porque la iglesia es el lugar de aquellos que aceptaron la salvación. Entonces, querido, no te desanimes. Haz como Zaqueo. Ve a la iglesia. Escucha la palabra de Dios. Y yo me quedo feliz esta noche porque tú estás escuchando la palabra de Dios ahí. Seguimos leyendo el texto bíblico, el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque Jesús había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Voy a parar aquí para seguir comentando. Jesús estaba pasando y de repente vio a Zaqueo. Y todo el mundo paró para ver qué está mirando ahí arriba. Jesús estaba mirando a un pecador, a un miserable pecador, porque él vino al mundo para salvar a los pecadores. Y le dijo, Zaqueo, baja, date prisa, baja, date prisa. Esta noche Jesús te dice, hijo, ábreme tu corazón, yo quiero entrar a tu vida, pero date prisa. No es mañana, no es la próxima semana, es ahora, date prisa. Zaqueo, baja, date prisa, porque yo necesito, esta noche yo quiero dormir contigo, yo quiero dormir en tu casa. Porque Jesús no se va a hospedar solamente en la casa de aquellos que creen que son buenos cristianos. Jesús vino a buscar a los pecadores, vivió entre pecadores y murió entre dos miserables ladrones pecadores, porque el ministerio de Jesús es la salvación y la salvación es para los pecadores. Por lo tanto, querido, si tú te sientes uno de esos pecadores que no merece, que no puede, que no tiene fuerzas, que ha querido vencer el alcoholismo, pero no ha podido, ha querido salir de las drogas, pero no ha podido, ha querido dejar la vida promiscua que vive, pero no ha podido. Hiciste bien en escuchar este mensaje, porque si tú le dejas a Jesús entrar a tu casa, a tu corazón, Él entrará. Ahora, mira la actitud de Zaqueo. Zaqueo no le dijo, Señor, muchas gracias porque tú quieres entrar a mi casa, pero por favor, dame un tiempo, déjame ir, voy a arreglar, mi casa está un desorden, lleno de basura, déjame, voy a arreglar, después vengo y ya vamos. No, querido. Jesús llevó a Jesucristo a su casa como su casa estaba. Tú no tienes que, para aceptar a Jesús, arreglar tu vida. Ahora, si tú puedes arreglar tu vida solo, si tú puedes largar tu vida de pecado solo, si tú puedes corregir tu vida solo, ¿para qué necesitas de Jesús? Tú necesitas de Jesús porque tú no puedes. Tú estás perdido, tú eres un hombre que promete, pero sus promesas no valen para nada. Tú puedes decidir 50,000 veces, voy a mejorar, no vas a mejorar. Tú puedes estar a la orilla de perder tu matrimonio por causa de tu infidelidad y puedes prometerle a tu esposo o a tu esposa, te prometo que nunca más. Tú no puedes prometer porque promesas humanas no sirven. Tú tienes que dejar entrar a Jesús a tu vida, inmunda como está, desordenada como está.
porque Él arregla las cosas. Y Jesús entró a la casa de Zaqueo. Ahora miren lo que dice el versículo 7. Al ver esto, al ver que Jesús fue con Zaqueo, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. A Jesús no le importó eso. A Jesús siempre lo criticaron por andar con pecadores. Un día los fariseos se reunieron y dijeron, ese se junta y cena y participa en los banquetes de los publicanos y pecadores. Pues Jesús vino a buscar a los pecadores, a vivir entre los pecadores y vuelvo a repetir, a morir entre los pecadores. ¿Y para qué? Para pasarles la mano por encima de la cabeza y decirles, hijito, qué bueno, pues que son pecadores, yo los amo, sigan pecando, está todo bien, no necesitan corregir la vida, porque mi gracia lo cubre todo, mi gracia lo perdona. ¿Es para eso? No, querido. Jesús no busca a los pecadores para pasarles la mano por encima de la cabeza, no busca a los pecadores para probar su pecado. Jesús busca a los pecadores para transformarlos, para que dejen de ser pecadores, para que dejen la vida miserable que vivían en el pasado. Y eso es lo que sucedió en el corazón de Zaqueo. Jesús y Zaqueo, tomados de la mano, se dirigieron a la casa y la santidad de Jesucristo pasó a la vida miserable de Zaqueo. La perfección de Jesucristo comenzó a impresionar el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo entonces se levantó y mira lo que dijo el versículo 8. Vamos a leer. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué cosa interesante. Ese pecador miserable, ahora cerca de Jesús, porque eso es lo que sucede cuando le entregas la vida a Jesús, su santidad va trabajando en tu corazón, su poder, el Espíritu va trabajando, y ahora Zaqueo se levanta y dice, Señor, y dice a la multitud, les dice, mira, si he sido deshonesto, si le he robado a alguien algo, se lo voy a devolver 4 veces más cuadruplicado. Y de lo que me sobra, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Oh, querido, ese es el resultado en la vida de un hombre perdonado, la vida de un hombre que ha aceptado la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Por favor, te digo una cosa, no tengas miedo de predicar la gracia de Cristo. No tengas miedo de aceptar la gracia de Cristo. No tengas miedo de vivir la gracia de Cristo, porque solo la gracia de Cristo puede transformar tu vida, puede hacerte de nuevo, puede hacerte un hombre nuevo, una mejor mujer, un mejor hombre, un mejor padre, un mejor hijo. Solo la gracia de Cristo puede sacudir tu vida desde los cimientos, hacerte pensar y decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde estoy yendo? No puedo continuar así. Tengo que empezar de nuevo, pero yo no puedo, Señor. Entonces, por favor, tú haz un milagro en mi vida. Y ese fue el milagro que sucedió en la vida de Zaqueo. Y ahora miren cómo termina el texto bíblico, versículos 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A qué casa? A la casa de Zaqueo. Porque hoy ha venido, hoy ha entrado la salvación. ¿Quién entró? ¿Una doctrina? No. ¿Una colección de libros de teología? No. ¿Quién entró a la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Y qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Quiere decir, no hay salvación fuera de Jesús. Jesús es la columna vertebral de la salvación. No hay salvación sin Cristo. Y finalmente el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando tú estás lejos de Dios, estás perdido. Estás perdido, no eres feliz. No tienes paz en tu corazón. Esto es lo que sucedió con Lucina Cova, una muchacha bonita, modelo. Había
aplicado a diferentes agencias de modelo. Su padre había muerto. Todos podemos perder un día el papá, la mamá, el hijo, la esposa. Todos podemos pasar por crisis financieras, por dificultades, por pruebas. Estamos en este mundo. Pero cuando no tienes a Cristo te desesperas porque, pues, ¿a dónde vas? Tú puedes buscar filosofías humanas. Filosofías humanas son humanas. Solo Jesús puede hacer algo en tu vida. Y Lucina caminaba un día por una calle en el Brooklyn, desesperada, triste, vacía. Sentía ganas de morir, sentía que la vida había perdido sentido para ella. Y de repente una buena señora le entregó una revista llamada El Centinela. Benditos los hermanos y hermanas que llevan una revista Centinela a sus amigos, a sus vecinos, a las personas. Esta muchacha Lucina agarró la revista, leyó un artículo que habló del poder perdonador y transformador de Jesucristo. Y descubrió que esa revista venía de la iglesia adventista y que allí en la calle, en Brooklyn, estaba la iglesia adventista de Brooklyn. Y ella fue allá y había un pastor que estaba predicando esa noche. Y ese pastor predicó de la salvación. Ella dice, cuando yo entré, pensé cómo este pastor conoce mi vida. Alguien le contó mi vida, porque está hablando todo lo que yo soy, todo lo que yo siento. Y cuando el pastor hizo un llamado, Lucina se levantó y fue adelante llorando y le entregó la vida a Jesucristo. Y se bautizó. Entregó su vida al Señor Jesucristo. Algunas semanas después, le llega un contrato para viajar a París, practicando el modelaje. Pero ahora ella dice, no, ahora mi vida es otra. Porque cuando tú te encuentras con Cristo, tu vida es completamente transformada. Y ustedes están viendo a Lucina ahí en la pantalla. Una criatura nueva, una predicadora del Evangelio, una distribuidora de la revista Centinela ahora, transformada por Jesucristo. Oh, mi querido hermano, yo te digo una cosa. Nunca llegarás a un punto en que digas, ya me fui demasiado lejos, ya para mí no hay salvación. Dios te ama, Dios te llama. Esta noche Dios te está llamando. Hace muchos días Dios te está llamando. ¿Qué hizo Zaqueo? Se levantó, se puso en pie. Y yo te digo, levántate, ponte en pie donde estás. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Cuéntale tu decisión al que está a tu lado. O entonces escribe tu decisión a través del internet a los organizadores del programa. Pero diles, yo acepto a Jesucristo. Y si ya has estudiado la palabra de Dios y estás listo para el bautismo, diles, yo quiero bautizarme el próximo sábado, porque el próximo sábado habrá bautismos en todas las iglesias de Nueva York. Hoy es el día de buena nueva, querido. No tienes por qué continuar sufriendo. Dios te ama y te acepta como eres, pero no puede hacer nada por ti si tú no quieres. Él llega a tu ciudad, Él llega a tu corazón, pero no puede entrar si tú no abres la puerta del corazón. En este momento, ríndete a Jesús, entrégate a Jesús. Yo voy a hacer una oración ahora. Y mientras estoy orando, tú escribe tu decisión, expresa tu decisión, levántate donde estás, manifiesta tu decisión al Señor Jesucristo. Oh Padre querido, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu salvación, Señor. Tú eres la salvación. Aceptarte a ti es aceptar la salvación. Y esta noche tú ves que hay muchas personas, centenas de personas ahí, aceptando la salvación en Cristo, abriéndole el corazón a Jesús. Ahora, Señor, ve con esas personas, entra en su corazón, limpia lo que tiene que ser limpiado, arregla lo que tiene que ser arreglado. La transformación de una vida no es resultado del esfuerzo humano, es resultado de la maravillosa obra
de gracia que tú realizas. Entonces, Señor, une los corazones, arranca la amargura, el resentimiento, el odio, la derrota, el fracaso, coloca la paz de una vida perdonada en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén.